¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es domingo. En cualquier momento voy a entrar a grabar, pues en un ratito más entro a grabar programa especial por lo que está pasando en México a partir de los aranceles de Estados Unidos. Y bueno, pues todo gira en torno a eso, a la horrible acusación de que el gobierno de México está vinculado con los narcos, etcétera, todo eso que ya usted estará muy enterado. Y pues Álvaro Delgado está en El Paso, vamos a tener una transmisión en estos días también, vamos a tener material desde allá, está en El Paso, Texas, viendo, pues cubriendo lo que está pasando por allá. Y pues aquí en México vamos a estar cubriéndolo intensivamente. Le recomiendo mucho, mucho, mucho el Radicales. Está muy bien armado, es gente muy interesante y muy inteligente. Héctor Alejandro Quintanar, Fabricio Mejía Madrid, el mismo Álvaro Delgado, son gente muy intensa, muy interesante y ven hacia un México más adelante. De alguna manera este es mi texto va en ese sentido, se llama Tres apuntes urgentes sobre el México que viene y se los leo. Gracias nuevamente por su acompañamiento, gracias. Dice lo siguiente. 1. La desindustrialización. El ataque de Donald Trump a México tendrá efectos de corto, mediano y largo plazos. Ninguno es deseado en el sentido de que no estaba en nuestros planes y su solución tendrá distintos grados de complejidad. Hay golpes demoledores sobre ciertos sectores, otros que se pueden amortiguar y unos más que pueden abrir oportunidades para reconfigurar la vocación del país. Reconfigurar a fondo. Me refiero en un sentido más humano e incluso menos, digamos, capitalista y cortoplacista. Habrá un proceso de desindustrialización. La fiebre retro de Trump lo hace alucinar con que la vida era mejor para las familias blancas estadounidenses en la segunda mitad del siglo XX, cuando trabajaban en el acero, en las fábricas de autos, en las minas de carbón. Piensa en hacer grande a su país regresando a las ciudades empleo de las industrias, de la industria automotriz y de otras industrias. Y si quiere lo va a lograr en tiempo récord. Entonces viene la desindustrialización de México, un fenómeno complejo y hasta traumatizante para cualquier país, sea una potencia o esté en desarrollo, pero al mismo tiempo puede ser una gran oportunidad. De hecho, Estados Unidos empezó su desindustrialización hace 4 décadas. Hubo regiones muy afectadas, el cinturón oxidado o Rust Belt, por ejemplo, pero en otras regiones de Estados Unidos, la economía se disparó. En varias ciudades se potenciaron versiones más modernas y mucho más pagadas de la economía. La de la información, por ejemplo, la de los servicios, la postindustrial. En cambio, cuando el empleo industrial se fue a países que lo aceptaran, nosotros, China, Asia en general, las ciudades de Estados Unidos que no se adaptaron de inmediato, se hundieron dramáticamente. La desindustrialización trajo desempleo, despoblación y consecuentemente deterioro urbano. Salieron las industrias de acero, de autos y las minas de carbón y grandes naves industriales fueron abandonadas, dejando comunidades en medio de escenarios apocalípticos con droga, pobreza extrema, delincuencia y pérdida del orgullo. Sí, allá en Estados Unidos, algo que parece poca cosa pero que es un motor, el orgullo, que no descansa. Ese es el Estados Unidos que debe ser grande otra vez, según Trump. Va a intentar industrializar esa región, como el Rust Belt, y otras de Estados Unidos, sacando la industria de México y de Canadá. ¿Habrá en Estados Unidos quien acepte esos empleos? Sí, claro. Los mismos que hicieron grande Estados Unidos y ese cinturón industrial décadas atrás. Los migrantes. Pero los está cazando, criminalizando, acosando, persiguiendo. Si su plan de imponer aranceles es una locura, se convierte en una locura demencial cuando persigue la mano de obra que necesita para regresar la industria a su país. Pero vuelvo a México. Como decía, habrá golpes demoledores sobre ciertos sectores, otros que se pueden amortiguar y unos más que pueden abrir oportunidades. Si la desindustrialización es controlada, se puede reorientar la economía para modernizarla y potenciar otras virtudes.
Me imagino que mucho de esto ya es parte del Plan México y seguramente ya lo pensó la presidenta Claudia Sheinbaum. Un dato poderoso. México tiene sectores que pueden volverse una potencia en sí mismos. Son sectores clásicos que sobreviven a una desindustrialización. Servicios, por ejemplo. La mano de los mexicanos en turismo, restaurantes, comercio y etcétera es reconocida a nivel global. El campo. Tenemos tierras, mano de obra, regiones con agua, y cuando el cinturón oxidado de Estados Unidos caía en la miseria, el cinturón maicero del oeste medio de Estados Unidos se fortalecía. El cinturón maicero, los sembradores de maíz, imagínense si no sabemos de eso. Nuevo León es un buen ejemplo. Nuevo León vivió un proceso de desindustrialización en las últimas 3 décadas y le fue relativamente bien. Pasó de una alta dependencia a las industrias del vidrio, el acero y el cemento a otras más modernas, la eléctrica, la electrónica, la automotriz. Ahora debe pasar a sectores más especializados todavía, como la alta tecnología, por ejemplo, porque al menos el sector automotriz va a sufrir un despojo y puede además poner énfasis en el sector servicios, impulsando empleos en la intermediación financiera, porque tiene instituciones privadas ahí, y en el comercio. Aquí aprovecho para explicar lo del despojo. Muchas empresas, sobre todo las relacionadas con el sector automotriz, se brincarán a Estados Unidos para evadir la sanción arancelaria. ¿Qué va a pasar enseguida? Está pasando en Canadá ahora mismo. Es el plan de Trump, que esos empleos se vayan allá y hagan a Estados Unidos grande otra vez. Me da risa, pero así es. Entonces, habrá mucha mano de obra disponible que antes tenía un lugar en la industria como la automotriz. El despojo entonces pegará primero al empleo. Un sector que puede potenciarse como empleador natural es el turismo. Tenemos playas, soles, paisajes, cocina, una cultura poderosa, clima envidiable y diversidad que pocos países en el mundo tienen. Y tenemos al mexicano, que es extraordinariamente cálido, amistoso, trabajador, ingenioso. Italia da empleo al 65% de su población económicamente activa, es decir, al 65% de los que trabajan en el sector turístico y servicios. Ahí está una riqueza probada y un potencial soñado. Italia es la 8ª economía del mundo y la 3ª de Europa, después de Alemania y Francia. Mezcla los sectores servicios con el industrial. México está de moda. Nuestras calaveras, los mayas, Día de Muertos, la capital mexicana, los tacos, el mezcal y el tequila, nuestros moles, nuestras sopas, nuestra alta cocina y la cocina de barrio están de moda. Tenemos un nuevo Tren Maya que recorre las regiones más hermosas del planeta. Nuestras ciudades tienen cada vez más presencia de turistas que disfrutan tanto la vida en este país que quisieran vivir aquí. Ese es el turismo. Son los servicios, pues, además de otros sectores. Pero lo anterior nos lleva a un punto muy delicado que cruza de manera horizontal todos los planes para un rediseño de la economía de México frente a la amenaza del imperio abusador del norte. Y este tema tan delicado lo conocemos todos. Es la seguridad. 2. La inseguridad. Los cárteles deben desaparecer. La violencia se debe combatir y todos los planes que tenga la izquierda para acotar a la delincuencia organizada y someter a los líderes se deben apresurar. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo al principio de su mandato. Si no baja la violencia, reconoció, eso lo perseguiría, dijo, como un fracaso. Él planteaba a largo plazo. Hay cambio de planes. Se necesita mostrar resultados ya. Si la presidenta Sheinbaum confiaba en que la violencia fuera bajando gradualmente, ahora debe movilizar todas las herramientas que tiene el Estado a su disposición para reducir el narcotráfico hasta donde sea visible, dramáticamente visible, que sea visible hasta Washington,
porque allá tienen muchas ganas de meter la mano en México, como lo hicieron durante el siglo XX y antes en el siglo XIX. Atacar a los grupos criminales y meter a los líderes a la cárcel se ha vuelto una prioridad. Punto. Era una de tantas prioridades, pero ahora es la número uno, creo yo. No está padre que la Casa Blanca hable de vinculación del gobierno con el crimen organizado. Es una amenaza grave que el imbécil racista mayor lo use contra nosotros. Y no está bien que la violencia siga. La violencia no debe, se debe disminuir y se debe acabar con los grupos criminales como un imperativo ético y moral. Y además es un imperativo para recuperar el eventual daño económico que cause Estados Unidos a México en los siguientes años. No hay turismo con descabezados, secuestrados, desaparecidos, balaceras un día sí y otro también. Pregúntenle a los empresarios mazatlecos lo que están sufriendo hoy y eso que la lucha entre cárteles es en Culiacán. México debe aprovechar que Estados Unidos quiere militares mexicanos en la frontera sur, en su frontera sur. El gobierno debe aprovecharlo para hacer presencia y demoler la industria de las armas estadounidenses que alimenta con capacidad de juego a los cárteles mexicanos. Trump quiere un ejército mexicano fuerte en el norte de México. Hagámoslo. No hay tiempo que perder, hay que aprovecharlo allá para que nos sirva a nosotros, para quitarle el negocio a las armerías gringas que están establecidas por miles en toda la frontera por el gran negocio que es alimentar con armas a los cárteles en México. Me parece que el apretón de tuerca que hizo Omar García Harfuch a la estrategia está muy bien. Ahora necesitamos más Omares en inteligencia financiera, más Omares en inteligencia militar, más Omares para tender un cerco a los ejércitos privados en donde se encuentren. Se tiene que ir contra los extorsionadores, asesinos, traficantes de drogas. La violencia interfiere con los esfuerzos para un México próspero, sin pobreza y sin desigualdad. El crimen organizado es, entonces, el enemigo número uno de cualquier gobierno de izquierda. Los mexicanos merecemos descansar de ese flagelo. Todas las herramientas del Estado deben utilizarse y cuando lo digo, obvio, no pienso en que saquen los helicópteros armados y disparen a poblaciones como le hicieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pienso en inteligencia para desarticular las operaciones criminales y pienso en inteligencia para atrapar a los servidores públicos corruptos que sirven a las estructuras criminales a nivel local, estatal y federal. 3. Lo mexicano. Nos agarró el anuncio de Trump en pleno centro comercial. Mi compañera y yo fuimos a un Liverpool con nuestros dos chiquillos, Aurelio y Alejandro. Compramos un sofá que se volvió chatarra en menos de 3 meses. Tuvimos que salir a reclamar una devolución. Estaba al teléfono con editores y reporteras viendo todos los aspectos del anuncio de la Casa Blanca, los aranceles y sobre todo esa acusación tremenda y sin ningún fundamento. Bueno, el argumento es que Genaro García Luna, ya saben, de que el gobierno de México está coludido con narcos. Rita Valera al frente del portal, sin embargo, y Álvaro Delgado con un pie en el aeropuerto rumbo a la frontera. Bueno, y entonces volteé a mi alrededor. Gente comprando pantallas, perfumes, ropa de marca, con la tarjeta de crédito ahí en ese centro comercial en la Ciudad de México, en la mano, yendo de una caja a la otra. Bolsas, más bolsas, muchas bolsas en todas partes y etiquetas engrapadas que en una crisis se transforman en la cola misma del diablo. Entonces pensé, ¿qué sabe esta gente de lo que viene? Evidentemente, nada. La editora me contaba que en Estados Unidos había nacido el movimiento latino Freezy, que inició con un llamado a comprar solo en tiendas de latinos o de negros y no en los Walmart, los McDonald's, etc. En Canadá, la respuesta es más fuerte. El antipático primer ministro Justin Trudeau repentinamente me cayó bien con su campaña hasta donde podamos, escojamos los productos de Canadá. Y su plan de aranceles es para potenciar lo producido por canadienses y castigar lo que produce Estados Unidos. A la misma hora que escuchaba a los editores de Sin embargo narrar los planes de latinos y canadienses, acá en México,
Mis ojos veían con cierta alarma, pero más con tristeza, el almacén lleno de compradores mexicanos, tarjeta en mano, tirando la casa por la ventana como si no estuviera bajo ataque eh, nuestro país, como si la principal potencia del mundo no nos estuviera atacando. Claro que es responsabilidad de todos estar informados de lo que pasa, me dije. Pero también pensé que una ayuda desde el gobierno federal y los gobiernos locales, dado que la prensa es regularmente mezquina, serviría mucho. No vendrá una iniciativa de los medios mexicanos, me dije. La mayoría está celebrando. ¿No sería bueno que los mexicanos supieran de la gravedad del momento primero y luego decirles que procuren comprar lo mexicano? Si quieren manzanas, como me gusta ejemplificar, que compren las de Chihuahua, no las gringas. Si quieren carne, hay mucha carne de res de Estados Unidos en México. Que nunca sea la de Estados Unidos, que sea la de México, la de nuestro país. Que compren lo mexicano pensando que hay alguien allá en el campo que necesita conservar su empleo. Que hay alguien en San Luis Potosí o en Puebla o en Sinaloa o en Chiapas que necesita sus centavos para vivir. Hasta donde se pueda, como dice Trudeau, comprar solo lo que se produce en México, comprar solo lo que producimos acá, evadir las marcas gringas, carajo, leer las etiquetas. Trompa en serio, mexicanos. No esperemos que nos alcance su mano, que no esperemos que no nos alcance su mano. Hagamos algo ya. Y hacer algo ya es muy sencillo. Compremos lo mexicano. Digámoselo a nuestros hijos, a nuestros padres, a sus vecinos, compra lo mexicano. Muchos migrantes regresarán buscando empleo, consigue lo mexicano. Hay campesinos que dependen de nosotros, compra lo mexicano. No es difícil. Dale la vuelta a las frutas, a las verduras, a las latas y a los empaques y checa que sea mexicano. Así se generan las grandes revoluciones de los consumidores. No esperes una invitación por escrito y hazlo ya. Tu patria te necesita. Gracias.